Esta es la predicación correspondiente al domingo 2 de abril de 2023 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. Esta mañana el pasaje de referencia es el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos 1 al 17. Este es el domingo de Ramos. Hoy es, como decimos, Domingo de Ramos y celebramos y recordamos la entrada de Jesús en la ciudad de Jerusalén, una escena que todos los evangelistas nos narran, pero que para comprender pues necesitamos conocer algunas claves primero. Pero antes, permitidme un inciso. Esta semana se ha montado un gran revuelo en España porque una pastora evangélica participó en un acto de un partido político. Y esto ha dado pie pues, a un sinfín de críticas desde todos los puntos de vista, desde todo el espectro político. Incluso FEREDE, la Federación de Iglesias Evangélicas en España, ha tenido que emitir un comunicado público y se ha discutido en redes sociales hasta qué punto el mensaje de Jesús es un mensaje político o un mensaje meramente espiritual. Obviamente, sin saber lo que iba a ocurrir, ya el domingo pasado hablábamos del contenido político, entre comillas, del hecho de que Jesús reine y juzgue sobre el mundo. Pero el pasaje de hoy nos permite reflexionar un poco más sobre esta dimensión política de las acciones de Jesús. Es importante volver a incidir que nuestra comprensión de lo político está condicionada por nuestro orden social y cultural contemporáneo, en el que tanto lo político como lo religioso son dos esferas sociales no solo diferentes, sino separadas. De modo que nuestra comprensión de la religión o de lo espiritual queda reducido a un mensaje de salvación individual que tiene una dimensión casi exclusivamente moral sobre la base de una experiencia subjetiva. Fuera de todo esto, no reconocemos algo como religioso y consideramos normal que el sistema político y las instituciones del Estado sean las que monopolicen la vida pública y la religión no debe entrometerse en ella. Con este marco cultural se entienden todas las críticas y el debate suscitado a veces de manera partidista, también hay que decirlo, que se ha producido en esta semana. Sin embargo, este no era el mundo cultural ni social del tiempo de Jesús. Y no podemos leer los textos y retrotraernos a los textos con este marco mental. Para darnos cuenta de esto, basta leer, comprender este texto de la entrada de Jesús en Jerusalén a lomos de un asno. Mateo, como otros evangelistas, cuando están refiriendo este pasaje, esta escena, están citando las palabras del profeta Zacarías, capítulo 9, versículos 9 al 10, que dice lo siguiente: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Él destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Los arcos de guerra serán quebrados y proclamarán la paz a las naciones. Su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Parte del libro de Zacarías se escribe durante el Imperio Persa. Es el tiempo de la vuelta a Jerusalén y de la reconstrucción del templo. Tras su reconstrucción, se esperaba que Dios volvería a hacerse presente por medio de su gloria y
a partir de entonces su salvación no tardaría en llegar. Este capítulo 9 del libro de Zacarías se nos narra cómo Dios vence sobre las naciones vecinas de Israel y se anuncia la entrada del rey de Israel que inaugura una paz duradera para todo el mundo. Sin embargo, desde la época de Zacarías hasta la de Jesús, había pasado un largo tiempo, bastantes siglos, y aquellas promesas no se habían cumplido. Tampoco había vuelto la presencia de Dios al templo, así que Israel, de alguna manera, seguía en el exilio, sobre todo en el exilio de Dios. Ya sabemos que el exilio en la Biblia es mucho más que solamente algo geográfico o histórico. Algo similar es lo que también nos narra el libro de Isaías. Así que nos resulta extraño que este versículo 5 de Mateo, del capítulo 21 de Mateo que estamos leyendo hoy, diga: decid a la hija de Sión, tu rey viene a ti. Esto recuerda las palabras de Isaías en el capítulo 62, versículo 11, que dice: el Señor lo ha hecho oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión que ya viene su Salvador. Los capítulos 60, 61 y 62 de Isaías se corresponden con el anuncio de la salvación que llega a Jerusalén. En capítulo 61, versículo 1, el profeta es enviado a predicar las buenas noticias, es decir, el Evangelio, que es lo que significa la palabra, ¿no? Las buenas noticias, unas buenas noticias de que por fin Dios vuelve a su pueblo, de que por fin se va a consumar su salvación y que todo ello va a culminar en el capítulo 65, versículo 17, hasta el final del libro, con la promesa de unos nuevos cielos y una nueva tierra. El contexto de esta parte del libro de Isaías es el siguiente. Tiene que ver con que ya ha pasado el tiempo desde que el pueblo retornase del exilio y que se reconstruyesen las murallas y el templo. Así que aquellos que habían sido repatriados, que habían vuelto de Babilonia con mucha alegría y con muchas expectativas, habían visto que el cumplimiento de las promesas de Dios estaba demorando. Pero el anuncio del profeta Isaías, aquí o de esta parte del libro de Isaías, viene a decirnos: ahora se le encarga al profeta, da este mensaje, este evangelio, este mensaje de buenas noticias de que ahora por fin sí, las cosas van a ser diferentes. Dios va a volver a su pueblo, se va a cumplir sus promesas y se va a dar comienzo la nueva creación. Hay que entender que todas estas expectativas recogidas por Zacarías, el libro de Zacarías y el de Isaías, formaban parte de los patrones de pensamiento y de comportamiento de aquella multitud que acompañaba a Jesús a las puertas de Jerusalén. Como nos dice el versículo 8 del capítulo 21 de Mateo, la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Esta multitud que está recibiendo a Jesús lo está haciendo con estas expectativas que los profetas hacía mucho tiempo habían transmitido, habían dado al pueblo de Israel. ¿Pero qué significa estas acciones entonces de la gente, de esta multitud que está recibiendo a Jesús? Pues vamos a verlo a continuación. Pero el que los evangelistas estén citando a los textos de Zacarías y de Isaías y que los estén aplicando a Jesús significa, o lo que están transmitiéndonos, es que ahora con Jesús Dios está visitando de nuevo a su pueblo. Ahora sí, estas promesas son las que están cumpliendo, que se va a abrir un nuevo tiempo de paz y de plenitud, pero que antes es necesario que Dios obtuviera la victoria por medio del Mesías sobre los enemigos de Israel y
para que dé comienzo la renovación de toda la creación en un cielo nuevo y una nueva tierra. Esto es lo que implica que los evangelistas estén usando estas palabras de Zacarías y de Isaías. Por tanto, esa multitud que recibe a Jesús, poniendo los mantos, cortando las ramas de los árboles y tendiéndolas en el camino, lo que significa es que están reconociendo a Jesús como rey. Era una manera de recibir a alguien como rey. Es lo que tenemos, por ejemplo, en el segundo de los libros de los reyes, capítulo 9, versículo 13, que dice: entonces cada uno tomó apresuradamente su manto, lo puso debajo de Jehú en un trono alto, luego tocarán la bocina y gritarán: Jehú es el rey. Cuando se proclama a Jehú como rey de Israel, hay estas acciones simbólicas de poner los mantos a los pies de esta persona que está reconociéndose como rey. Y eso es lo que está ocurriendo con Jesús. Por lo tanto, la multitud que está recibiendo a Jesús le está poniendo mantos y está cortando las ramas de los árboles para acompañarlo procesionalmente, es que lo están recibiendo como rey. Y esa acción no es solamente recibirlo como rey, sino como rey según las expectativas que los profetas habían transmitido. Y por lo tanto, haciendo posible es el cumplimiento de las promesas de Dios para su pueblo y para toda la creación. Por eso también, porque están recibiendo a Jesús como rey, la multitud en el versículo 9 grita, o no se nos dice, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, iba gritando diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Por tanto, Jesús está entrando como rey en Jerusalén, aquel rey que trae la paz a su pueblo, como lo había descrito Zacarías, pero ese rey que viene en el nombre del Señor, porque es el rey que viene a traer, a dar cumplimiento a las promesas de Dios. Y aquí se cita el Salmo 118, versículos 25 y 26, que dice: Señor, sálvanos ahora. Te ruego, Señor, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa de Dios os bendecimos. Dos cosas aquí. Este será el saludo con que los peregrinos que llegaban a Jerusalén se daban la bienvenida unos a otros al ir llegando a Jerusalén, pero ese Hosana significa sálvanos ahora, ese sálvanos ahora que tenemos en el Salmo y que era una petición dirigida a Dios o al Rey. Así que es una forma en la que la multitud se dirige a Jesús con esas palabras y esos gestos, proclamándole como Rey. Además, la designación de hijo de David es una designación también claramente real. También Jesús es designado como rey. Así que eso es lo que significa esta escena. Pero Mateo a continuación nos dice que Jesús se dirige al templo. Y esto no es algo arbitrario, sino que ya hemos visto en las promesas de los transmitidas, las buenas noticias transmitidas a los profetas, los que hay una relación entre que Dios vuelva a su pueblo y el templo, porque el templo es el símbolo de la presencia de Dios con su pueblo. Jesús, por lo tanto, como el nuevo rey, el Mesías, no solamente entra en Jerusalén, sino que se dirige al templo. Y se dirige al templo para purificarlo. En el año 165 a.C., Judas Macabeo protagonizó lo que se llama la revuelta macabea contra el imperio seleucida, que eran los herederos del imperio griego de Alejandro Magno.
es el rey Antíoco IV, profanó el templo con un altar a Zeus, así que Judas Macabeo, tras recuperar Jerusalén, purificó el templo para recuperarlo nuevamente para el culto a Dios. Por lo tanto, en el imaginario colectivo de aquella multitud que acompañaba a Jesús y que lo estaba proclamando como rey, claro, lo que están esperando es que tome, que recupere la ciudad de Jerusalén de la mano de los romanos y que purifique el templo. Así que Jesús, tras ser aclamado como rey, se dirige al templo para purificarlo, pero por medio de sus acciones y de sus palabras, deja claro que el templo ha sido profanado, pero no por manos extranjeras, no por los romanos, sino por los propios dirigentes judíos. El templo ha dejado de cumplir su función original, que es albergar la presencia de Dios, y Jesús comienza un enfrentamiento directo con el templo y con sus dirigentes, que culmina, como ya vimos la semana pasada, en los capítulos 23, 24 y 25 de Mateo. Como ya dijimos también, los enemigos de Israel no solo eran el Imperio Romano que dominaba el mundo en aquel momento, sino aún más, lo que nos están diciendo los textos, los propios dirigentes judíos y el uso que estaban haciendo del templo. El juicio a las naciones que vimos la semana pasada se convierte en un juicio a los dirigentes que están contra el movimiento de Jesús y por tanto contra la voluntad de Dios. Por lo tanto, Jesús no solo echó a los vendedores y volcó la mesa de los que cambiaban la moneda para hacer el pago de la ofrenda de los sacrificios en el templo, se nos narran los versículos 12 y 13 de este capítulo 21, sino que también sanó a cojos y a ciegos, versículo 14. ¿Por qué? Porque los cojos y los ciegos estaban excluidos del templo. Y ahora Jesús no solo sana, sino que también permite que entren al templo. Frente a ellos están los sacerdotes y los escribas como los opositores de Jesús, que no entienden ni aceptan que Jesús sea el rey ungido de Dios y que por el contrario son los niños, aquellos que en aquella sociedad no tienen voz, los que reconocen paradójicamente a Jesús como rey frente a esta negativa de sacerdotes, saduceos y escribas de la ley. Versículos 15 y 17 de ese capítulo, 15 al 17 de este capítulo 21. Todo esto es lo que nos cuenta este capítulo, esta parte del capítulo 21. Pero si recuperamos la polémica del principio, nos podemos preguntar si esto es un mensaje político o un mensaje religioso. Nuestra configuración social y cultural nos obliga a elegir entre lo uno o lo otro, porque a nuestros ojos constituyen esferas sociales no solo diferentes, sino separadas. Sin embargo, esto es una oposición falsa. Toda acción política tiene una construcción de sentido trascendente que la legitima. ¿Qué significa esto? Que toda construcción política tiene que ir más allá de sí misma para encontrar una legitimación, para que todo el mundo le preste, o mayoritariamente se le preste su sentimiento. Si no es Dios, será la voluntad soberana del pueblo, será la voluntad de las instituciones políticas o la ley, la legitimación de la ley de las instituciones políticas del Estado o la de sus representantes políticos. Pero habrá una legitimación. Necesitamos de esa legitimación para que las instituciones políticas funcionen. Lo que ocurre es que si Dios desaparece del espacio político como límite de dichas instituciones políticas, estas se acabarán absolutizando y acabarán monopolizando la vida de las personas. Allí donde las iglesias cristianas se retiran, donde el espacio político queda colonizado por las instituciones seculares del Estado,
lo que ocurre es que esas instituciones se acaban absolutizando y el Estado corre el peligro no solamente de absolutizarse, sino de convertirse en una totalización de la vida de las personas. Y esto ya lo hemos visto en el siglo XX, es algo profundamente peligroso. Y desgraciadamente no estamos exentos de que estos peligros vuelvan a nuestra escena política y social nuevamente. Mucho me temo que parte de esto es lo que ya está ocurriendo. Religión y política siempre están interrelacionadas y coimplicadas. ¿Por qué? Porque toda acción política, para ser efectiva, como ya hemos dicho, tiene una legitimación trascendente, es decir, una legitimación más allá de sí misma, y todo significado religioso tiene una dimensión política porque tiene consecuencias en el aquí y en el ahora de nuestro mundo social. Jesús es declarado rey por la multitud, y esto tiene una clara dimensión política. Como rey se enfrenta a los dirigentes judíos, saduceos y fariseos, que eran dirigentes políticos, a cuenta del templo, que es una de las instituciones políticas más importantes de aquella sociedad. Pero al mismo tiempo Jesús no trae solo una acción de gobierno que se agote en la mera lucha por el poder. Jesús no está buscando el poder para quitar a los romanos de en medio o para quitar a los saduceos y a los escribas de esa influencia social y ponerse él, sino que Jesús, sus acciones son políticas, pero trae la inauguración del reinado de Dios y el cumplimiento de sus promesas, de las promesas de Dios de salvación para el mundo. Es decir, que las acciones de Jesús son políticas, pero están destinadas a un horizonte mayor, que es traer la salvación al mundo. Quizás no es lo que esperamos de Jesús, porque probablemente no es lo que se nos ha enseñado a esperar de él. Quizás es mucho más de lo que esperábamos, porque de esto, de expectativas no cumplidas, va esta entrada triunfal de Jesús. Lo veremos en esta semana, que llamamos Semana Santa. Estas expectativas de esta multitud que está proclamando a Jesús como rey, al final va a ir acabándose, a ir diluyéndose. ¿Por qué? Porque después de sanar a cojos y a ciegos y de dar voz a los niños, Jesús se marcha, abandona la ciudad y se va a Betania, donde estuvo un tiempo, nos dice el versículo 17. Así termina esta escena de la entrada triunfal en Mateo. Pero claro, ¿qué clase de rey es este Jesús que no vence a los romanos y no pone las cosas en su sitio? Y es que hay que tener en cuenta que la acción de gobierno, permitidme la expresión, más importante de Jesús aún está por llevarse a cabo. Y esa también pasa por lo más inesperado, por el camino de la cruz. Pero eso lo veremos en esta semana. ¿Estamos dispuestos a reconocer a Jesús allí donde nuestros esquemas preconcebidos son rotos? Jesús de los evangelios es un Jesús que siempre rompe, está para romper nuestros esquemas. ¿Estamos dispuestos a reconocer a Jesús allí donde nuestros esquemas preconcebidos son rotos? Allí donde lo que esperamos de la fe se ha desafiado o contradicho. La fe es solo esto o aquello o lo otro. Pero los textos de la Escritura nos invitan a una ampliación de esa fe. A menudo tenemos un Jesús religioso, en el sentido que hemos explicado al principio. Allí en una esfera espiritual donde no nos moleste. Y por supuesto, y lo que es más importante, que no moleste ni a las instituciones políticas ni a las instituciones económicas.
Pero ese es el Jesús de la cultura secular, no es el Jesús de los evangelios. Ese es el Jesús de la cultura secular que los evangélicos, desgraciadamente, tanto hemos adorado sin saberlo. Pero el Jesús de los evangelios nos pide un seguimiento absoluto, una adhesión absoluta. Es la adhesión que Dios reclama de su pueblo Israel al pacto, que no puede ser compartido con otras lealtades. Pues este es el seguimiento que nos pide también Jesús. Un seguimiento absoluto, como Rey y como Señor. De nuestra vida personal, sí, pero también de toda la creación, de todo el universo. Y eso significa un desafío para otro tipo de lealtades, que las relativiza, ya sea las del Estado, ya sea las del mercado, que no pueden competir con él. El problema no es que una pastora participe de un acto político, sino que lo que diga en él no sea recordar a los políticos que su poder es relativo, que no pueden usarlo para sus propios beneficios y que por encima de ellos Jesús es Señor y Salvador del universo. Y que como cristianos no prestaremos nuestro asentimiento ni nuestra aprobación incondicionalmente. Estas y otras muchas cosas se podrían decir, pero en esta mañana lo dejamos aquí. Jesús, como Rey, está entrando en Jerusalén. Como Rey está desafiando a los poderes políticos de su tiempo, igual que desafía a los poderes políticos actuales. Pero su acción de gobierno pasa por algo, por un trono que no es el trono de los poderosos, sino por un trono que es el trono de la cruz. Pero eso lo veremos, Dios mediante, en estos próximos días y en el domingo que viene. Que Dios nos bendiga mientras tanto.